Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jorge Aguirre, en calidad de representante de SILA Jóvenes. Les agradecemos. Quiero agradecer también a Eduardo Bernal Trujillo. Estás aquí el día de hoy presente desde Medellín, Colombia, pues y nos va a dar una muy buena charla, en realidad, que asesores inmobiliarios profesionales y eficientes. Conoce las razones de la compra del cliente a través de la venta consultiva. Queremos agradecerte, Eduardo, en realidad, pues, por tu apertura, por estar presente el día de hoy con todos nosotros. Estamos siendo transmitidos o vistos a través de varios países, en realidad, de toda Latinoamérica, pues, y queremos nuevamente agradecerte por ello, ¿no? Quería comentarles también a todos nuestros espectadores que se va a transmitir o se está transmitiendo a través de Facebook, de nuestro canal de Facebook Live de Sila Jóvenes. Y no sin antes indicarles también que una breve reseña de quién es Eduardo, un pequeño eh, branding personal en realidad, pues no. Eduardo es administrador de negocios con estudios especializados en mercadeo y entrenamiento para vendedores. Durante 22 años fue gerente comercial de importantes empresas en Colombia. En los últimos 17 años ha sido entrenador profesional de equipos de ventas, consultor comercial y coach. También ha realizado más de 1.500 seminarios, cursos, talleres, conferencistas y asesoría en Colombia y varios países de Latinoamérica. Ha realizado seminarios en 300 empresas con entrenamiento directo y consultorías. Desde hace 12 años es docente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y ha realizado decenas de seminarios de ventas, asesores inmobiliarios. Ha trabajado con 30 empresas especializadas en formación y consultoría y a sus seminarios han asistido cerca de 35.000 participantes en vivo y miles de participantes virtuales. Y hoy no será la excepción, pues tendremos cientos de personas más conectadas también al seminario. Pues así que, Eduardo, es todo tuyo. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu presentación y sobre todo por tu invitación. Y a todos, bienvenidos a esta charla. Estoy absolutamente feliz de poderlos acompañar en esta charla, en este semi-entrenamiento, en esta reflexión. Sé que hay personas de todos los países. Ahora he estado hablando con ellos sobre SILA, una organización muy interesante que pues yo personalmente no la conocía porque en Colombia no está, pero creo que debe estar en todos los países como tal. Yo les voy a hacer entonces, me han invitado a esta presentación, hemos definido unos temas importantes y voy a compartir con ustedes la siguiente información. Déjenme, yo coloco aquí mi primera diapositiva. Jorge me va corrigiendo si lo estamos viendo todo sin ningún problema. Lo primero que quiero hacer es, me va a tomar 5 minutos, que son 5 minutos de inicio mientras muchos participantes van entrando, para hablarles de una ciudad que como Medellín es una ciudad que ha estado muy golpeada durante muchos años por la prensa, por el narcotráfico, por el terrorismo, pero es una ciudad encantadora. Cuando tengo la oportunidad de viajar a otros países siempre presento unas pequeñas diapositivas porque yo creo que para todos nosotros, en cada una de sus ciudades, en cada de sus países, hay que hablar bien, bien de sus empresas, bien de sus ciudades, bien de su gente, bien de su gastronomía, bien de la arquitectura. Y Medellín no es la excepción. Voy a pasar muy rápidamente las diapositivas para que ustedes conozcan algo de Medellín. Es una ciudad que tiene unas características especiales. Primero, está rodeada de montañas, por eso se llama la capital de la montaña. Tenemos muchos nombres como la ciudad de la eterna primavera, porque tenemos alrededor de 24 grados todo el año, y es una ciudad con un desarrollo urbanístico supremamente grande. Este es el centro de la ciudad, hay pues muchas partes y mirarán montañas para todas partes. Entonces es una ciudad que crece hacia arriba, porque no hay tierra, se acabó la tierra y todo el desarrollo es hacia arriba, lo que da pues unas características que urbanizaciones de casas son en sitios muy exclusivos y muy costosos como tal. Fíjense, nosotros estamos en un valle que se llama el Valle de Aburrá. Esta es una partecita de Medellín y estamos conectados con 12 municipios que ya no hay fronteras como tal. Una ciudad pujante, una ciudad bella, una ciudad querida, una ciudad que ha pasado por momentos terribles, por supuesto, pero con una gran dinámica
urbanística, de desarrollo social. Aquí tenemos una de las partes típicas de Medellín, en el centro de Medellín, con el metro. Somos la única ciudad de Colombia que hace 25 años tenemos metro, y esta es una zona de un gran desarrollo urbanístico, de estratos altos, digamos los más altos de la ciudad en general, y fíjense que todo es hacia arriba porque difícilmente se consigue un terreno para hacer una urbanización de casas como tal. Por supuesto, la saturación, ya se imaginarán el tráfico bastante grande. Perspectivas desde todas partes, cada vez más hacia arriba, cada vez se va llegando más hacia arriba, en unos sitios pues maravillosos y con unas vistas importantes. Esta es la ciudad, la zona deportiva, todo está aglutinado, todos los escenarios están aglutinados en un solo punto. La unidad deportiva es una ciudad muy deportista, tiene grandes deportistas como tal. Les contaba del metro, un metro maravilloso, funciona supremamente bien, atraviesa la ciudad de sur a norte, de occidente a oriente. Algunas fotos importantes que yo creo que para muchos de ustedes, pues posiblemente sea una sorpresa saber que Medellín es así. Dentro de el tema de la movilidad está el tranvía, que es único también en Colombia, y el tranvía tiene una característica, y es que va a los barrios populares. Ese es un medio de movilización muy importante, es muy bello, y va a los barrios populares. A los barrios de clase alta no van el tranvía, pues porque no tiene la posibilidad, transita, todo el mundo lo respeta, le da una dinámica especial a la ciudad como tal. Es postales lindas, algunos de los edificios pues antiguos de la ciudad como tal. El Metrocable simplemente es otra de la red de comunicación de transporte, y solamente va a los barrios populares más altos, porque nosotros tenemos unas montañas altísimas y la gente se demoraba muchísimo en llegar a sus casas porque quedan en las lomas. Hoy casualmente se inauguró el octavo Metrocable. Ningún Metrocable llega a estratos altos, todo es a estratos populares y a los más necesitados. Además, es muy equitativo en ese sentido. Funciona muy bien, la gente los cuida supremamente bien. Unos de esos Metrocables van a las partes turísticas. Este, por ejemplo, es una de las zonas de la ciudad donde queda, ahí mirarán unas escaleras, no sé si lo alcanzan a ver, las escaleras eléctricas, donde en esos barrios populares que eran antes barrios de mucha violencia, esto ha generado mucha paz. Esto es un barrio turístico, la gente puede ir, viene de todas partes del mundo. Se llama la Comuna 13, que antes desafortunadamente era un infierno en la guerra, y hoy la gente la atienden maravillosamente bien y tiene toda una ruta turística por aquellos que pertenecían, digamos, a las pandillas, y hoy tratan a la gente supremamente bien. Es un tour internacional. Aquí está el Metrocable, algunas fotos de ellos. Otra de las cosas importantes para resaltar de Medellín es la Feria de las Flores, que es la feria más icónica mundial. Esto se realiza el desfile de silleteros. Este es un silletero, es un campesino que tiene unas silletas que ya se las voy a mostrar, donde participan alrededor de 1 millón de personas mirando el desfile de las flores. Me pudiera quedar aquí pues horas hablando de eso, pero hay que mostrar algo de eso. La silleta es digamos, un montaje que hacen ellos en la espalda, unos supremamente grandes, otros más sencillos, y son los silleteros de un lugar especial cerca de Medellín. Son familias enteras que durante 60 años pasa de generación en generación, y ese es un espectáculo realmente mundial. Este es parte del desfile de silleteros, que es una tradición que se hace generalmente en agosto. En agosto. El año pasado no se hizo por la pandemia, este año se va a realizar como tal. El metro de Medellín, ven al fondo el tango, porque en Medellín, en un accidente aéreo hace muchos años, se mató Carlos Gardel, y esta es una ciudad del tango muy reconocida pues en el mundo como tal. Este es el Museo del Castillo, tiene sitios pues turísticos muy hermosos, muy bonitos para visitar. Tenemos, por supuesto, yo creo que todos los chicos y las chicas les gusta alguno de estos cantantes. Los tres son de la ciudad, son ídolos mundiales. Creo que esa es la connotación. Tenemos
el plato icónico de la región nuestra que se llama la bandeja paisa. Es un plato absolutamente calórico, llamémoslo así, tiene alrededor de 1800 calorías, pero los paisas no podemos vivir sin ese plato. Los extranjeros se enferman cuando lo comen, pero les parece delicioso. Y tenemos el meteorito más grande del mundo cerca, una represa que genera la generadora de energía, la gran generadora, que se llama la Piedra del Peñol. Y ya voy a terminar, es una historia que les voy a contar importante. Este fue un proyecto urbanístico que se llamó Space. Quizás muchos de ustedes conocieron la noticia, donde en la parte derecha se derrumbó por una falla estructural. Un calculista pues, de la ciudad hizo una falla y hubo una tragedia y se mataron 9 personas como tal. La alcaldía de Medellín decidió explotar, tumbar definitivamente por el riesgo que había. Eso fue una tragedia pues urbanística muy complicada, pero había que hacerlo. Aquí están las fotos de ese momento tan difícil y tan duro, con constructores absolutamente reconocidos, con una gran experiencia, pero el calculista falló, digamos, en este edificio, y en este otro edificio, en otra parte de la ciudad, también hubo que tumbarlo. O sea, los edificios mal construidos en Medellín se tumban donde estén, valgan lo que valgan, con afectación a muchas familias como tal. Y ya para terminar, esta es otra ciudad, otra característica de la ciudad, y es que en el centro de la ciudad hay un cerro donde se divisa toda la ciudad, y arriba del cerro está una réplica de un pueblo paisa. Paisa es la región donde nosotros vivimos, y en la medida en que uno va dando la vuelta, va viendo toda la ciudad, de las pocas ciudades en el mundo donde tiene un cerro de esa altura, absolutamente muy turístico. Algunas fotos de Medellín nocturno, una ciudad bella, una ciudad volteada, una ciudad... por ejemplo, es el Paseo del Río, que es un sitio en diciembre que lo decoran muy bien y las familias van permanentemente. Es un paseo turístico también. Algunas fotos de esta ciudad tan bella para que ustedes tengan, y los esperamos, por supuesto, a todos ustedes. Todos quisiéramos viajar a muchas ciudades. Muy bien. Voy entonces a comenzar la charla dentro de una temática, digamos, de cómo ser asesores de ventas mucho más profesionales y efectivos. Aquí lo que voy a compartir con ustedes es un tema especial de ventas. Quiero darle un agradecimiento muy especial a Jorge Aguirre, quien es el moderador de esta charla. Jorge es una persona muy especial para mí porque tuve la oportunidad de ser invitado por él y por la Asociación de Inmobiliarios de Cuenca, y dicté hace 2 años largo, un seminario en Cuenca muy interesante. Entonces, Jorge, muchas gracias. He estado mucho en contacto con él, ha estado muy pendiente, y realmente mis inmensos agradecimientos. Este es el seminario que hicimos en Cuenca, una ciudad realmente bellísima. Participaron alrededor de 30 inmobiliarios, gente muy querida y muy profesional. A todos un saludo muy grande, especialmente si de pronto Adrián está aquí, y a Gustavo Neira, que también fueron, pues, y a todo el equipo de Cuenca, gente muy querida, y nos fue muy bien en el seminario. Algunas fotos ya para comenzar nuestro tema. En Cuenca, una ciudad curiosísima, muy bella en la zona histórica. Lo llaman la ciudad de las iglesias porque tiene 52 iglesias. Tiene un centro histórico absolutamente hermoso desde el punto de vista arquitectónico e histórico. Muy bien, la temática de la charla entonces es cómo conocer las razones de compra del cliente a través de la venta consultiva. La venta, el proceso de la venta es un proceso que tiene muchas fases, desde el ser de la persona que hace la actividad de asesor inmobiliario, hasta la capacitación, el entrenamiento, la estrategia, el momento de la verdad con el cliente, la retroalimentación, el seguimiento, la satisfacción. Dentro de todo ese proceso, nosotros vamos a tocar una partecita que es por qué compran los clientes y cómo se desarrolla eso a través de la venta consultiva. Nosotros en nuestra actividad de venta tenemos herramientas de venta. Nosotros como asesores inmobiliarios tenemos herramientas de venta,
Y nuestros clientes tenemos algo que se llaman las armas de negociación. Entonces nosotros no tenemos armas, pero el cliente sí tiene armas. Armas en el mejor de los sentidos. ¿Armas en qué sentido? Armas en los descuentos, armas en el precio, armas en la forma de pago, en la presión por obtener el mejor. Eso hace parte de la naturaleza de la venta. La venta tiene una naturaleza importante y nosotros tenemos que trabajar con herramientas. Las herramientas de venta son muchas herramientas de venta. Yo les voy a hablar de dos herramientas absolutamente fundamentales para ser exitosos en nuestro trabajo de ventas. La primera es la prospectación de clientes nuevos, es la búsqueda e identificación de clientes nuevos. La prospectación es la mejor herramienta de venta. Yo voy a cumplir 40 años en ventas y les puedo asegurar con toda certeza que no hay algo que produzca más resultados y más dinero que hacer un buen plan de prospectación, que además es una de las grandes fallas que existe en la gran mayoría de las empresas. Casi que la totalidad de las empresas, nosotros tenemos un problema de planificación del trabajo y la prospectación hace parte de la planificación. ¿Por qué? Porque no lo sabemos hacer, porque no lo sabemos definir. Entonces, en unos mercados gigantes como los que tenemos, en todos los países, en todas las ciudades, ¿por qué tenemos una proporción tan baja de ventas? Si el mercado es dinámico, es que el mercado inmobiliario es dinámico, es anti todo, anti pandemia, anti crisis económica. Nosotros estamos viendo por unas situaciones aquí difíciles en Colombia y la propiedad ahí sigue y los negocios inmobiliarios siguen. Por supuesto que se afectan, pero siguen, nunca se acaban. Esa es la primera gran arma de las que le quiero contar. Hoy no la vamos a tocar. Todo ese es un tema temático, cómo definir el cliente objetivo, el mercado cálido, el mercado frío, dejar de perseguir el cliente equivocado, dónde están esos clientes, cómo calificarlos, cómo evaluarlos, cómo contactarlos. Esa es una temática absolutamente interesante que algún día espero poder compartir con ustedes eso. Y lo otro es el tema de la venta consultiva, que es el proceso de la venta a través de una metodología mundial que la llamamos venta consultiva. Hoy vamos a tocar una partecita de la venta consultiva. Esas dos herramientas, esos dos elementos del proceso de la venta son fundamentales para el éxito y para los resultados. Son dos cosas. Hay muchas más cosas, pero digamos son en mi concepto los dos más importantes. Todo asesor inmobiliario, todo gerente, todo emprendedor, todo dueño de empresa, se tiene que hacer tres preguntas muy importantes. Estas las hacemos nosotros en los talleres. Cada uno las hace, sean los talleres de gerentes o los de asesores como tal. Tres preguntas que yo quiero que ustedes la anoten y las hagan permanentemente. Si ustedes manejan grupos de venta, hagan estos talleres en su empresa o ustedes mismos. La primera gran pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿por qué no vendemos más? En un mercado tan grande, tan gigantesco, tenemos mercados demasiado grandes. ¿Por qué no vendemos más? Si uno pudiera hacer el cálculo del porcentaje que uno tiene con respecto al subsector, eso no le da casi ningún porcentaje. Cuando yo le hago a las empresas la pregunta de qué porcentaje del mercado tienen, no son capaces de pasar del 5%. Y eso que mucho. Algunos dicen, ojalá llegáramos al 1%. Estamos hablando de un tema país, pero cada uno lo tiene que llevar a un tema de ciudad como tal. Nosotros tenemos mucho por vender, pero ¿cuál es el problema? Entonces uno tiene que enunciar los problemas y resolverlos. Podemos vender mucho más, podemos ganar mucho más billetes. Lo segundo es, ¿dónde y por qué se están perdiendo los negocios? Porque una de las cosas importantes en nuestra actividad es que nosotros estamos muy cerca del no, porque hay varias leyes de venta. Por ejemplo, en ventas el no es la constante y el sí es excepcional. O sea, nosotros tenemos que encontrar muchos no en el camino para que resulten unos sí. Y nosotros inmuebles no vendemos todos los días. Ojalá vendiéramos todos los días. Algunas personas venden el inmueble, 2 inmuebles a la semana, o 2 inmuebles cada 15 días, o un inmueble al mes. Hay otros que se demoran un poco más. Si eres empresa vas a tener más posibilidad, pero si eres una persona, un profesional independiente, te da mucho, pues la rotación de ventas es mucho menor. Entonces, ¿por qué se te pierden los negocios? Tienes que descubrir. Es un tema de planificación, es un tema de prospectación, es un tema de capacitación, es un tema de entrenamiento en ventas, es un tema de manejo de objeciones, estás persiguiendo al cliente equivocado,
no estás tocando las suficientes puertas, no tienes una lista de clientes calificados, tendrás que cambiar, digamos, de foco en los inmuebles, en la especialización inmobiliaria, en el tipo de clientes. Ahí hay que hacer porque se resuelve. Y lo otro que es una pregunta permanente es, ¿qué necesitas para vender más? ¿Qué necesitas para vender más? Estas preguntas son absolutamente fundamentales. Es que yo necesito ser más experto en el conocimiento. Yo necesito entrenarme en ventas. Yo necesito manejar objeciones. Yo necesito entender al cliente. Yo necesito construir preguntas para conocer el cliente. ¿Qué necesitas? Esas tres actividades, esas tres preguntas es lo que desarrollan realmente un cuestionamiento sobre la productividad. Si eres productivo, estas preguntas también son válidas. Y si no, aún no llegas a un buen nivel de productividad, estas preguntas te van a servir mucho más. Definitivamente, las oportunidades de los negocios nunca se pierden. Nunca se pierde un negocio inmobiliario. Simplemente cambian de manos. O tú vendes ese negocio, vendes ese inmueble, o lo vende otro. O tú te ganas ese billete o se lo gana otro. Pero el cliente va finalmente a tomar la decisión de comprarte a ti o a otro. Entonces es importante entender que yo tengo que ser muy profesional, tenemos que ser muy profesionales para perder menos cantidad de negocio, porque yo veo una gran frustración en las personas, sobre todo en las personas nuevas, en las personas jóvenes, en las personas que no tienen experiencia, que se frustran mucho porque dicen, esto es muy duro, esto es como rogándole a todo el mundo. Me decía en la lonja de propiedad raíz que hace pues, muchos años dicto los seminarios de ventas allá, me decía, Eduardo, estoy que me suicido. Y le dije, ¿pero por qué? Porque todo el mundo me dice que no. Le dije, no, es que hay que entender el negocio y cómo es la dinámica del negocio y tenemos que tener una gran resistencia a eso. Y el no hace parte de la venta. El no hace parte de la naturaleza del negocio. Lo que pasa es que tenemos que buscar más sí. ¿Cómo se genera una venta? Y esto es una explicación típica casi que para cualquier producto, pero en el sector inmobiliario, pues mucho más. Lo primero que tenemos que entender es que cada uno de ustedes tiene inmuebles para vender. Usted puede tener vivienda, puede tener apartamentos, puede tener casas, puede tener locales comerciales, fincas, lotes, locales internos, locales externos, bodegas, en fin, cualquier cantidad de cosas. Usted lo tiene. Eso es lo que a veces llaman a algunos asesores inmobiliarios el inventario. Tengo un inventario de empresas. Y aquí las empresas dicen, no, yo tengo las empresas medianas o grandes, dicen, no, tengo 1000 propiedades, tengo 2000 propiedades. Las personas naturales que son más frágiles en este sentido, no, pues es que yo tengo 10 propiedades o 5, o cuando arrancan no tienen ninguna, o pueden conseguir. Entonces, cada uno tiene, entre comillas, ese inventario. Hasta ahí no se genera la venta. Allá va, detrás, afuera de su casa, de su negocio, de su oficina, hay clientes que quieren inmuebles o lo necesitan o desean. Punto. Ahí no se han cerrado los negocios. Esas personas, esas empresas, esos inversionistas tienen unas razones para comprar. Entonces nosotros lo tenemos por un lado y los clientes lo tienen por el otro. ¿Cómo se genera una venta? Una venta se genera como un switch, exactamente eléctrico. Eso pues los electricistas lo llaman el macho y la hembra. Es para poder conectar, que se genere, digamos, la luz o que se utilice la energía como tal, tiene que estar en las mismas características de ese switch. ¿Por dónde comienza el negocio? El negocio comienza por el cliente, no comienza por el vendedor, por el asesor, no comienza por el inmueble, comienza por el cliente, porque el cliente es el único que tiene la decisión de comprar, es el único que pone el dinero, es el único que tiene el dinero, es el único que decide si te compra a ti o le compra a otro. Entonces, lo que el cliente quiere, necesita o desea, tú lo necesitas conocer para poder hacer eso. Si el cliente quiere algo que tú no lo tienes, eso nunca se va a cerrar ese negocio. Tendrías que dar alternativas. Entonces, si tú conoces lo que el cliente quiere, necesita o desea, y tú lo tienes, el negocio está
a las puertas del cierre, a las puertas del cierre, porque el cliente podrá tener y buscar un local comercial y tú no lo tienes, pero con tus colegas lo puedes conseguir o puedes salir a buscarle y lo encuentras finalmente. Pero si tú no sabes qué está buscando el cliente, ¿cierto? Por ejemplo, en vivienda, el tipo de vivienda que está utilizando, ¿qué le vas a mostrar? ¿Qué le vas a recomendar como tal? Aquí se hace el clic. Entonces, lo que nosotros tenemos como vendedores inmobiliarios, asesores inmobiliarios, corredores inmobiliarios, a mí la palabra vendedor me parece maravillosa, a algunas personas no les gustan, es que tú tienes en una mano lo que estás ofreciendo, ese inventario o lo que puedes conseguir. Y los clientes te llegan y coges un cable, físicamente coges un cable para tratar de determinar si tú eres una opción para el cliente o no. Ese cable se empieza a juntar. Entonces, tú determinas ese cable que coges del cliente con sus necesidades, con sus razones, y empiezas a acercarlo a lo que tú tienes, a lo que le puedes ofrecer. Y lo vas acercando. En la medida que vas conociendo las inquietudes del cliente, las necesidades del cliente, las expectativas del cliente, se va acercando y llega muy cerquita, a unos pocos centímetros. Y tú dices, este negocio está listo. Y de pronto el negocio empieza a tener una gran resistencia que muchas veces no se hace el negocio. Y generalmente o en muchas de esas ocasiones tiene que ver por precio. Cuando el cliente dice, ah, no, yo le doy tanto, ah, eso no vale tanto, ¿cierto? Como tal, puede ser una de las causas. Otro es que no le guste, otra cosa es que no le sirva. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, el cable que nosotros tenemos en la mano izquierda, lo tenemos que juntar con el cable de las necesidades del cliente y empezar a determinar qué es realmente lo que quiere el cliente, porque a veces perdemos mucho tiempo con los clientes, demasiado tiempo con los clientes mostrándoles inmuebles que no le interesan. Es muy común que a mí en los seminarios me digan los participantes, Eduardo, es que los clientes no saben qué quieren. Yo tengo una señora que le he mostrado 15 inmuebles. Le dije, ¿quién es el problema? Pues de la señora que no sabe qué quiere. Le dije, no, el problema es suyo. Porque, ¿qué quiere la señora? No, pues un inmueble. ¿De qué carácter? Y le empiezo a preguntar y se da cuenta de que no ha hecho las preguntas respectivas. Eso hace parte de la naturaleza y los negocios no se cierran. Hay otra ley de ventas muy importante que hay que entender en la dinámica de ventas y es el siguiente. Usted no puede ser opción para todos los clientes. Usted es una de las opciones del mercado y ojalá se gane la confianza del cliente para que siga trabajando con usted, pero el cliente tiene muchas opciones como tal. Entonces, Jorge, ¿cómo quito? Ya, perdón, que quiero quitar arriba. Entonces, ¿por qué compra la gente? La gente compra por muchas razones. Muchísimas razones compra la gente. Esto es como un tablero, ¿cierto? Un tablero. Yo no sé si esto era un tablero de música, un tablero de energía, un tablero, donde cada uno de esos son unos switches. Y ustedes se pueden imaginar que cada uno de esos switches son razones para comprar, porque todos tenemos razones para comprar distintas. Si tú vas a comprar unos zapatos, tienes razones distintas a las que tengo yo o las que tiene tu compañera. Si vas a comprar un vehículo, si vas a comprar una casa, si vas a comprar un viaje, todos compramos por razones distintas. Pero cada persona tiene unos switches especiales, por eso cada cliente es diferente. Tú no puedes generalizar nada en ventas porque quien te hace diferente es el cliente y tienes que hacerlo de esa manera. Entonces, las personas y las empresas, porque nosotros tenemos aquí también un tema de empresas muy importante, no lo vamos a supeditar simplemente a vivienda de familias tradicionales, porque el sector inmobiliario es muy grande. Las personas y las empresas no compran por una sola razón, pero hay una razón principal por la cual el cliente decide la compra. Eso lo llamamos el switch de compra. El switch de compra es el dilema que nosotros tenemos de encontrar en cada cliente cuál es el disparador de la compra. Eso también lo llamamos el disparador de la compra. ¿Qué es lo que dispara? Y eso tiene que ver con el precio, con las características, con las emociones, con la mente, con el corazón, con el bolsillo, con N cosas distintas. No es lo mismo los switches de compra de una familia que está comprando un inmueble para vivir a una empresa que está comprando una bodega o está arrendando una bodega, porque todo eso hace parte del sector inmobiliario. Entonces,
Razones de compra. Nosotros no hablamos de necesidades. La necesidad es una de las razones de compra, porque la gente compra sin tener necesidad, por muchas razones. Pero, ¿qué se ha descubierto? Que por lo general los clientes compran un inmueble basado básicamente en 6 factores. Es una combinación de cosas, pero solo 2 de esos factores determinan el 80% de la decisión. Y uno de esos 2 es el 50% de la decisión final. ¿Cuál es la misión? Eso es lo que llamamos el switch de compra. ¿Cuál es la misión y habilidad como asesor inmobiliario? Descubrir la razón por la cual el cliente compra. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Ustedes saben que yo hago pues muchos seminarios de venta en todo el país y en otros países, pero digamos aquí. Y hacemos un taller muy interesante y es que llamamos a los clientes a preguntarle por qué compraron. Previa a esa tarea que estamos haciendo en vivo y en directo, cada uno de los participantes dice, yo le vendí a tal empresa o a tal persona y yo creo que compró por esto. Estas son mis creencias. Cuando llamamos a los clientes a preguntar, ellos mismos a preguntarle por qué compra, yo les puedo asegurar que en el 90% de los casos no aciertan. No aciertan. Entonces, nosotros no sabemos por qué compran los clientes. Nos ponemos felices, pero nunca nos preguntamos, ¿ve? ¿Y por qué el cliente compró? No, pues compró por mí, porque yo soy un profesional, pero tampoco sabemos si el cliente por qué no compró, porque detrás de las razones de compra hay unas razones para no comprar. Esos son como las cartas para comprar y para no comprar. Todos nosotros como consumidores de cualquier elemento que compremos, todos nosotros todos los días actuamos más como compradores que como vendedores. Tenemos razones para comprar y razones para no comprar. ¿Cuál es el papel tuyo como asesor inmobiliario? Descubrir las razones por las cuales el cliente compraría o quiere comprar. Muchas veces los clientes son muy generosos y nos dicen en detalle todo lo que quieren con relación a sus razones de compra. Pero hay personas que no hablan, que no dicen, que no entiendan, o nosotros simplemente no le preguntamos. Entonces, descubre siempre, tienes que, cuando estés con un cliente, tienes que preguntarte, ¿cuáles son las razones por las cuales compraría este cliente? La pregunta es, ¿me la sé? No, no me la sé. ¿Qué tengo que hacer? Pues preguntarle, pero preguntarle ordenadamente, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces la gente compra por sus propias razones, no por las nuestras. Es muy frecuente que a mí me pase con los asesores inmobiliarios expresiones como esta. Le dicen a un cliente, a un señor, a una señora, le dice, le tengo el apartamento que usted necesita. Y la señora ni siquiera le ha dicho. Venga, le muestro 5 apartamentos y a verá que en alguno de ellos se queda. Eso es como una manera bastante curiosa e inefectiva de vender, ¿cierto? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es cuáles son las razones por las cuales compra cada uno de los clientes. Don José, don Pedro, doña María y doña Clara compran por razones distintas, por eso no podemos generalizar nada. La venta inmobiliaria, básicamente en vivienda, está en la cima de las ventas para personas y para familias. Es la compra más importante que puede tener una persona o una familia en su vida. En su vida. Una persona, un asesor inmobiliario siempre estará en la mente y en el corazón de las personas con las cuales hizo el negocio. A veces los invitan a la inauguración de su apartamento, de su casa, de su local. A veces hasta lo ponen de padrinos o de madrinas de sus hijos. Son personas muy importantes. Ustedes juegan un papel muy importante en las familias, porque es que recuerden que nosotros estamos en el mundo de los sueños, en una parte importante de la compra inmobiliaria. No hay nada que una persona compre de tanto valor como su propia vivienda y se demoran 10 años o 15 años o 20 años para pagar su inmueble con un gran esfuerzo y por eso ustedes tienen una responsabilidad social muy grande y por eso tenemos que ser muy profesionales, porque esto es un tema de profesionalismo, de credibilidad, de referenciación como tal. Voy a contarles un tema importante de por qué nosotros no podemos trabajar con percepciones. La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín hizo hace unos años un estudio muy importante del comportamiento del comprador de esta región nuestra.
Medellín, área metropolitana, que son 12 municipios, y Oriente Cercano, que es donde queda el aeropuerto, que es un desarrollo urbanístico muy importante. Ahí participaron entidades aglutinantes de constructores muy importantes como Camacol, La Lonja, que es una lonja líder en Colombia, muy importante, una agencia de publicidad especializada en el sector inmobiliario y una empresa de investigación de mercados muy importante. Se sentaron a preguntarle a la gente por qué era que compraba. Porque es que usted puede suponer, usted puede creer, usted puede tener, decir que eso funciona así, pero esto se hace con estudio. Este estudio se lo voy a regalar con mucho gusto. Ahora les doy el correo para el que lo quiera lo puede hacer, porque esto además no es secreto para nadie y hicieron este proceso para ayudar al desarrollo inmobiliario como tal. A quien le interese ese estudio, que yo se lo recomiendo que por lo menos lo tengan, que es un estudio bastante detallado y muy fácil de leer, se los voy a regalar, me escriben a este email que tienen ahí, director@consultar.co, y les voy a adicionar un libro absolutamente maravilloso, para mí es como una Biblia, de un autor que se llama David Gómez, que se llama Bueno, Bonito y Carito, que tiene unos mensajes y tiene unas reflexiones absolutamente extraordinarias para que dejemos de pensar en el precio como la única forma de hacer los negocios como tal. Entonces, me escriben a ese correo y yo a vuelta de correo, mañana o pasado mañana, les mando el estudio de la lonja y les mando este libro de Bueno, Bonito y Carito, que es un libro digital como tal. ¿Qué dice el estudio de la lonja? El estudio de la lonja, yo estoy cogiendo una partecita pequeña del estudio para traerlo aquí, digamos, en contextualización de por qué compran los clientes. Ellos determinaron que los compradores había que clasificarlos de maneras distintas, porque cada persona tiene una etapa en la vida diferente. Y nosotros lo primero que tenemos que descubrir cuando tenemos, esto tiene que ver con vivienda, recuerden, no es con locales, con vivienda, tenemos que descubrir cuál es la etapa de esa persona en su vida. Y ellos lo clasificaron en nidos. Y el primer nido lo llaman las familias nacientes, es decir, aquellas parejas, esposos o parejas que se van a vivir y empiezan a construir su vida de pareja, ¿cierto? Esas familias nacientes generalmente tienen uno o dos niños, a veces, pues hoy tampoco tienen, pero son parejas que y no necesitan muchos cuartos y sus necesidades son distintas. Por ejemplo, una pareja con niños de 5 años o 6 años, les aterra, les da pavor tener en su urbanización una piscina por la cantidad de accidentes que ha habido con eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitan ellos? No, el niño y la niña pueden vivir en un cuarto, generalmente los primeros apartamentos de las parejas jóvenes son pequeños porque están arrancando como tal, entonces son unas necesidades muy básicas. Después viene y las familias van creciendo y ellos lo llaman el nido número 2, que es cuando crecen los hijos. Entonces los hijos son personas que necesitan, digamos, puede haber de muchas características, chicos de 10 años, de 12 años, que ya necesitan piscinas, quieren recorrer, tienen una cancha de fútbol o de basquetbol o quieren bueno, en fin, bicicleta para recorrer, entonces necesitan espacios distintos, ¿cierto? Porque ya no pueden estar en espacios tan pequeños. Lo otro es el nido, el número 3, que es con hijos profesionales. Ya estos hijos ya no se meten a la piscina, ya no montan en bicicleta, sino que necesitan espacios de socialización especial con sus compañeros, con sus amigos, y necesitan espacios distintos. Después vienen lo que se llaman las familias extensivas, y es cuando se llevan a vivir al papá o a la mamá, por ejemplo, porque ya pues están más adultos y necesitan alguna asistencia, o una hermana o un hermano separado, o un sobrino que viene a estudiar, en fin, alguna cosa. Eso alguien decía por ahí, no aceptamos devoluciones en esta casa porque no cabemos, pero se presenta esto y en las situaciones, digamos, de crisis económica, las familias se juntan y hoy se están juntando mucho más dos familias con inmuebles. Y lo otro son el nido vacío, que son las personas que viven solas. Esas personas son personas jóvenes que quieren independizarse y se van solas a vivir. Son
divorciados, separados, que viven en un apartamento relativamente cómodo y se van a espacios más pequeños. Entonces, en vez de uno, son dos inmuebles. Los viudos o las viudas, en fin, son personas que viven solo, que hoy hay mucha gente viviendo solo. Entonces, lo primero que hay que hacer es el estado de esa persona o de esa pareja, en qué nivel está, porque es muy importante entender sus necesidades. Ellos hicieron en este estudio unas asociaciones de por qué la gente compra y establecieron que hay 3 dimensiones básicas por las cuales los clientes compran. Una es la psicológica, otra cosa es la social y otra cosa es la funcional. Con esto quiero reiterar una cosa que lo digo permanentemente. La gente no compra ladrillos. Entonces, no vendas ladrillos porque un inmueble es mucho más que ladrillos como tal. En la psicológica, esto voy a pasar rápidamente porque se los voy a regalar en el informe y los tienen ahí simplemente para la que lo tenga. En la psicológica, pues hay cosas muy importantes como la autorrealización, la autoestima, la alegría, la expectativa, el anhelo. Ahí hay cosas importantes. Ahí empieza a trabajar la mente y el corazón, que es muy importante. Y esos son asociaciones para las razones de compra de cada individuo. Cada persona es absolutamente distinta. En lo social hay unas connotaciones especiales, la imagen, el estatus, el estilo de vida, porque hay gente que quiere vivir en ciertas zonas de la ciudad, en ciertos barrios, con ciertas características. No le gusta vivir en ciertos barrios, con ciertas personas como tal. Y lo funcional sí tiene que ver con la calidad, el manejo de los espacios, la comodidad, la privacidad, en fin, todo ese tipo de cosas. Fíjense que son connotaciones diferentes al momento de tomar una decisión. Cada cliente es absolutamente distinto y por eso la venta inmobiliaria es una venta profundamente exigente, porque hay otras ventas del mercado donde la gente compra sola. Aquí tenemos que entender mucho, llegar al corazón de las personas, donde se alojan sus sueños, a la mente de las personas, donde se alojan sus decisiones, sus características, y al bolsillo de las personas, donde está la posibilidad de comprar. Los factores de influencia cuando una persona o una pareja o una familia compra están pues mucho más detallados y compra por muchas razones. Lo primero, ¿qué influye en esa decisión? Lo que llaman ellos la dimensión sensorial o perceptual, y es el APIL. El APIL es un disparador automático sobre el inconsciente, la construcción de eso, el diseño. Ahí entra mucho el diseño. Hay gente que le gustan diseños especiales y hay unas tendencias nacionales y mundiales sobre eso. Lo otro es cómo me ve, cómo me veo. Cuando tú muestras un inmueble a una familia, a una persona, la persona automáticamente se lleva para ese inmueble todo. Se lleva la cama, se lleva el closet, se lleva los muebles, se lleva la mesa, el comedor, y cómo me veo, y cómo me ven, ¿cierto? Que también me siento, la comodidad, todo eso. La gente traslada todos sus sueños cuando llega a cada inmueble. Lo segundo tiene que ver con algo que ellos llaman que es la dimensión psicosocial, que está muy asociada a la personalidad, a los estilos de vida, a la exclusividad, a los factores culturales. Hay gente que dice, nosotros que todos vivimos en edificios, la gran mayoría, porque no hay tierra, le decimos, no me ponga en apartamentos que tengan más de 50 apartamentos. No. Aquí decimos, chichonera, es una cantidad de gente. Cuando hay gente que dice, a mí no me importa vivir en esa urbanización que tiene 250 apartamentos, porque yo tengo unos chicos jóvenes que quieren jugar y les gusta eso, entonces cada persona es distinta. Lo otro tiene que ver con los factores del mercado. Hay una influencia especial, tiene que ver con los beneficios, con la valorización, cómo llegó al inmueble en términos de publicidad, el precio, aquí entra el precio, cómo voy a pagar el inmueble, temas de fiducia, de la inmobiliaria. Aquí viene el respaldo también, que es muy importante. Aquí viene la credibilidad, si tú eres una empresa o eres un asesor inmobiliario, porque tú tienes en el sector inmobiliario una cosa que llama la marca personal. Y es que tú te destacas en el mercado y vas cogiendo una referenciación importante sobre todos esos clientes que atienden. Y tiene que ver con el estilo de vida, actividad diaria, actividad social, actividad laboral, cercanías, todo ese tipo de cosas. Fíjense y verá
y esto quiero que cuando lo lean en detalle, empiecen a pensar cómo van a conocer del cliente esto. Porque aquí están los switches de compra. Yo les voy a dar ahora algunos elementos para descubrir eso como tal. Entonces, a través del proceso, del proceso de la venta, nosotros vamos a trabajar el concepto de la venta consultiva. Y se las voy a explicar. Muchos de ustedes habrán conocido el tema de la venta consultiva y yo les voy a dar algunos instrumentos. Recuerden que yo estoy sacando un pedacito del proceso de la venta y un pedacito de la venta consultiva, que es muy importante como tal. ¿Qué es la venta consultiva? La venta consultiva es una metodología mundial que se trabaja en la venta técnica y especializada. El sector inmobiliario no es venta técnica, sino venta especializada. Entonces, la venta consultiva es una metodología estructurada, armada por expertos, por entrenadores, por vendedores, por clientes. Es secuencial. Primero una cosa, después la cosa y tres cosas. No es 1, 2 y 3 y 4, no. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer después? Ya les voy a dar la referencia. Que ordena el proceso de la venta, porque muchas veces ese proceso es desordenado y no sabemos cómo hacerlo y empezamos a hablar de una cosa y terminamos en cosas diferentes, nos desordenamos y el desorden en venta lo que produce es baja efectividad. Y esa venta consultiva tiene 4 fases vitales que busca incrementar la efectividad del vendedor. La base de la venta consultiva era una técnica de ventas que se llamaba la técnica SPIN en inglés, S-P-I-N, la técnica SPIN, que fue desarrollada por Xerox para implementar una metodología mundial de todos los equipos de venta en el mundo y estaba basada en preguntas. ¿Preguntas de qué? En inglés, de situación, problema, implicación y necesidades. Esa fue la primera vez que le empezaron a preguntar al cliente, ¿usted qué necesita? Porque antes era una venta orientada o al producto o al vendedor y ahora determinaron una venta orientada al cliente como tal. A partir del SPIN, que fue una metodología de ceros que se irradió por todo el mundo, yo la conocí aquí en Colombia, a mí me llegó cuando trabajaba en grandes compañías y fuimos entrenados con eso. Después pasó a lo que se llama hoy la venta consultiva. Hay muchas tendencias y hay muchas interpretaciones de la venta consultiva, pero es fácil entender, yo les voy a dar el concepto general. Entonces, la venta consultiva es la herramienta fundamental de la venta profesional en el sector inmobiliario. Les voy a contar una cosa bien curiosa. Pocas veces lo he contado. Mi primer curso de ventas en la Longe Propiedad Raíz de Medellín, cuando yo era un muchacho en la universidad, fue la venta consultiva. Imagínense. ¿Hace cuánto? Bueno, hace algún tiempo. Entonces, nosotros no tenemos que inventar la rueda en ventas. La metodología, lo que llaman la técnica de ventas, está hecha. Si quieres trabajar sobre eso, haz el proceso de la venta consultiva. Yo te doy las generalidades acá. Porque a veces nos ponemos a inventar cómo vender inmuebles. Y cada uno tiene una técnica. Y hay creencias. Y a veces nos equivocamos. Y a veces utilizamos metodologías como si fueran para consumo masivo. O como si fueran para turismo. Como si fueran para ropa. No, son cosas distintas o como alimentos. Está inventado el proceso de la venta como tal. Entonces, la técnica de la venta consultiva, no es técnica, es una metodología o técnica, está diseñada ¿para qué? Para conocer al cliente, no necesariamente para que usted ofrezca inmuebles. Y nosotros, si conocemos al cliente, a través de lo que les voy a compartir enseguida, usted va a subir su efectividad. El tema es su efectividad. Y lo que queremos todo es que usted sea más efectivo, que cierre más negocios, que deje clientes más satisfechos, que gane más billete, porque esa es la realidad de la venta inmobiliaria como tal. Entonces, la clave en la venta consultiva es preguntar. Preguntar es la habilidad más importante en la venta consultiva. Y pasamos de ser ¿qué? Vendedores tradicionales, o sea, hablamos, lo llamamos lorito vendedor, a convertirnos en asesores de compra. Miren, nosotros no vendemos nada, nosotros ayudamos a comprar. Tu papel es ayudar a comprar al cliente. Esto que les voy a contar se los dejo simplemente para el que lo quiera hacer.
Muchas veces he cuestionado, he recomendado, he sugerido que en las tarjetas personales de cualquier asesor de ventas se llamen asesores de compra. Y en el caso de los inmobiliarios, un buen nombre sería un asesor de compra inmobiliaria. ¿Por qué? Porque es que yo no le vendo nada, yo le ayudo a comprar. Mi papel es facilitarle que el cliente compre lo mejor para él, porque él pone el dinero, porque él toma la decisión, porque él dice si trabaja conmigo, porque él escoge el inmueble. Entonces yo soy un facilitador de la compra. Si te gusta ponerlo en inglés, en francés, como corredor, no importa, no importa lo que diga tu tarjeta. Lo importante es cómo te percibe el cliente como tal. Nosotros ayudamos a comprar. ¿Cuál es el mayor patrimonio que nosotros tenemos como asesores inmobiliarios profesionales? Lo siguiente, que son cosas importantes. Un gran patrimonio, saber prospectar clientes nuevos. Eso es una habilidad altamente competitiva. Los mejores vendedores que yo conozco en casi 40 años son expertos en prospectar, porque la prospectación evita una enfermedad que tienen todos los vendedores, que se llama el síndrome del cojo. Cuando la persona pase por la mañana, puede estar en su casa, puede estar en su oficina y dice, ¿y ahora para dónde cojo? ¿Cierto? Y se le acabó el día, ¿para dónde cojo? Porque no tengo una metodología, no tengo una estrategia. Saber prospectar es la mejor herramienta para que tú tengas trabajo por los próximos 3 años. En el mercado cálido, en el mercado frío, en los referidos. Esto es inagotable, pero no sabemos cuándo. Porque a veces cuando le preguntamos, ¿qué vas a hacer hoy? No tengo a quién llamar, no tengo a quién ir, y uno se bloquea como tal, saber prospectar. Lo segundo, saber pedir citas. Qué difícil se ha vuelto. Y esto no es por la pandemia, antes de la pandemia. Qué difícil se ha vuelto pedir citas. Y todo nos llega por teléfono y ahora pues por el WhatsApp, lo más frío, y ahora nos pusimos pues los tapabocas y la expresión y la comunicación no verbal se perdió. Tenemos que aprender a pedir citas. Y lo tercero, saber vender. Son 3 de los elementos principales, no son todos, porque el proceso de la venta y la profesión de venta tiene mucho más. Ahora, ¿qué es saber vender? Entonces, saber vender tiene varias connotaciones. Lo primero es saber diagnosticar al cliente, es indagar y preguntar. Preguntar para indagar, es conocer al cliente, es qué rayos quiere el cliente. Lo segundo, saber interpretar. A preguntas inteligentes, respuestas inteligentes. Yo tengo que escuchar al cliente. Escuchar es procesar la información que el cliente me dice para poder interpretar qué es lo que quiere el cliente. Es que no escuchamos al cliente. Y no lo escuchamos porque no le preguntamos, pero a él el cliente me dice una cosa y yo estoy pensando en otra cosa completamente distinta. Estos son los saberes, ¿no? Otro, saber persuadir es mi capacidad de explicar, de argumentar, de estimular el switch de compra del cliente, si lo he descubierto. Mi capacidad de persuasión, eso lo llamamos presentaciones efectivas. Y lo cuarto es saber negociar, porque nosotros estamos en un proceso de negociación. Y eso tiene que ver con el manejo de objeciones y como cierres. Si la venta inmobiliaria no fuera compleja, además tenemos 2 clientes, porque nosotros tenemos el dueño del inmueble y tenemos el que va a comprar el inmueble. El dueño del inmueble, estoy hablando de inmuebles en los cuales nosotros somos un intermediario, no en proyectos propios. El dueño del inmueble lo quiere vender al precio más alto. Y el cliente que quiere comprar el inmueble lo quiere comprar al precio más bajo. Entonces, esos 2 cables de los que hablábamos ahora se me vuelven cada vez más pesados. Por eso es muy importante hacer una cosa tanto con el comprador como con el propietario del inmueble. Es, ¿usted está dispuesto a ceder o no está dispuesto a ceder? Pues se lo digo en otras palabras. Porque alguien tiene que ceder. Porque si ese cliente te dice que ese inmueble vale $300,000 y yo encuentro un cliente que da $280,000 y el cliente dice, no bajo de $300,000, tienes que ser desde el principio para no perder tiempo con él. Entonces,
tu proceso es un proceso de conciliación entre el dueño del inmueble y el comprador como tal. Por eso nosotros tenemos que saber negociar y ahí vamos a encontrar muchas resistencias, muchas armas de negociación, muchas presiones, muchas frustraciones, muchos no, pero eso hace parte de la naturaleza de la venta inmobiliaria. Preguntar, preguntar, preguntar. Es la habilidad más importante de los vendedores profesionales. No hay una habilidad más importante que preguntar. Tú tienes que ser experto en preguntar, en indagar, en conocer. Este cuento que nos han echado durante tantos años, que tienes que ser un gran presentador, eso no es así. En la venta inmobiliaria por lo menos no funciona. Puede que funcione en algunas otras cosas, pero en la venta inmobiliaria el cliente es muy sensible a que no le hablen, ni le hablen, ni le hablen, sino que se interesen por algo. Entonces vamos a hacer tenemos un gran dilema, que es, o le pregunto al cliente y conozco al cliente, o simplemente le muestro el inmueble y espero su reacción, que eso pasa mucho. Me pasa mucho sobre todo con los con los asesores inmobiliarios jóvenes, pues que no son vendedores profesionales, no han tenido experiencia, y es que se dedican a mostrar inmuebles y se agotan y se frustran, y el no es muy complicado, y se abaten frente al no. Los vendedores que somos profesionales, a nosotros nos dicen que no y nos resbala. Simplemente nos resbala porque sabemos que hace parte de la naturaleza de la venta. Entonces, ¿cómo aumenta uno la efectividad? Conociendo a los clientes para saber si uno es una opción al cliente o no. ¿Cuál es el peor error del vendedor? Y esto se los digo que en la gran mayoría de los casos, y sobre todo en el sector inmobiliario pasa mucho, el peor error es suponer. No podemos suponer. Tenemos que trabajar con datos, con hechos y con cifras. Y para eso tenemos que preguntar. No es que nosotros suponemos que doña Teresita, tenemos dos inmuebles, un inmueble que es en una urbanización grande, donde hay muchachos, donde hay piscina, donde hay canchas, donde hay bicicletas, donde hay ruido. Tenemos ese inmueble. Tenemos un inmueble para adultos mayores, con ardillitas, con enfermeras, con no sé qué, ¿cierto? Con tranquilidad. Y nos encontramos con una pensionada y le ofrecemos el inmueble donde creemos que ella se va a ir a donde las pensionadas. Resulta que ella tiene unos nietos que la adoran a ella y ella quiere estar y llevárselo todos los días para que jueguen en la piscina y jueguen con todo, y ella los pueda tener el fin de semana como tal. Entonces nosotros creemos que hay unas condiciones. Hoy la gente de 80 años, gente que monta en bicicleta, gente que monta en moto, se tira en paracaídas. Entonces no condicionemos a la gente y no le ofrezcamos lo que nosotros creemos. Las respuestas tienen que salir de la boca del cliente, no de tu cerebro. Tú las puedes procesar si haces bien las preguntas como tal. Entonces, en resumidas cuentas, déjenme tomo un trago aquí. Las 4 fases de la venta consultiva. Yo les estoy haciendo un gran resumen, gran resumen. Esto es lo que hacemos nosotros en los seminarios, en detalle cada uno de ellos. La primera fase de la venta consultiva es establecer una relación de confianza con el cliente, generar empatía. Nosotros tenemos que ser unos profesionales tremendamente empáticos, queridos, porque lo que nos compra nosotros el cliente, lo primero que compra el cliente es al vendedor, la confianza del vendedor, porque está depositando sus sueños. Lo segundo, que es la más importante de la segunda fase de la venta consultiva, es recopilar información por parte del cliente. Es como hacer un diagnóstico del cliente. Y es, ¿qué rayos quiere el cliente? ¿Cuáles son sus deseos, sus necesidades, su dinero, su decisión? Lo tercero es recomendarle al cliente, si ya lo sé, que necesita el cliente, y lo hacemos a través de las presentaciones efectivas. Entonces, recomendamos sobre su expectativa. Y lo tercero tiene que ver, lo cuarto, perdón, tiene que ver con los acuerdos y con el cierre. Ya hay un tema de manejo, de platas, de entregas, de formas de pago y toda la cosa. En esto, fíjense, y verá que está en rojo. ¿Cómo quito esto? Perdón. Está en rojo la fase más importante, que es la recopilación de información por parte del cliente. Hay un escrito en internet muy bueno al que le guste leer, que se llama Los 8 roles del vendedor. Un autor, pues, americano, que plantea los roles que nosotros tenemos en el proceso de la venta. Y él dice que uno de esos roles es el rol del doctor, del médico.
Cuando un paciente va donde un médico, lo primero que hace el médico es hacer un diagnóstico para poder recomendar. Él no simplemente, no, siéntese, yo lo opero. No, venga, usted qué tiene que hacer y hace todo un protocolo. Ahora que estamos hablando tanto de los protocolos para poder saber qué tiene él y muy en detalle porque él no se puede equivocar como tal. Ahora, los clientes no se equivocan comprando inmuebles. El que te equivocas eres tú ofreciendo lo que el cliente no necesita. ¿Cuándo debo preguntar? ¿Cómo hago para quitar? Estoy tratando de quitar. Bueno, lo voy a dejar ahí. ¿Cuánto debo preguntar? Debo preguntar cuando yo no sé qué quiere el cliente. Ahí pregunto. Yo pregunto es cuando no sé qué quiere el cliente. Cuando el cliente no sabe qué es lo que quiere. Porque muchas veces los clientes no tienen claridad sobre eso. Cuando la información por parte del cliente no es clara o es incompleta. Cuando el cliente tiene confusión o no conoce bien el tema de inmuebles, por ejemplo, de locales, de legislaciones, en bodegas, en lotes, en aguas, en procesos de cualquier naturaleza, no lo tiene. Entonces, para eso necesitamos preguntar. Entonces, ahí tenemos desarrollar una metodología para preguntar. Esto es una metodología. Preguntas vitales y previamente programadas. La venta inmobiliaria necesita de planificación, que es una planificación que se puede extender a muchos de los clientes. Entonces, esa metodología lo que nos permite es conocer al cliente y las necesidades y saber si nosotros somos opción para ello. Tomen nota de lo que les voy a decir. En la venta inmobiliaria no podemos definitivamente improvisar. No se puede improvisar. Es una venta profesional, seria, donde los clientes están buscando profesionales. Esto no es un charladito y esto no puede ser sin ninguna seriedad como tal. Somos asesores inmobiliarios muy profesionales. Ustedes lo son, por supuesto, simplemente lo digo como concepto. Entonces, la venta inmobiliaria requiere de un profundo conocimiento del cliente. Esa profundidad del cliente está en eso que hablábamos de las cartas y nos remitimos al tema es cómo conocemos las razones de compra del cliente. Las preguntas, esa preparación la hacemos a través de preguntas. Las preguntas tienen que ser distintas porque yo no puedo preguntar lo mismo para todo. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar para un cliente de vivienda que un cliente de comercio. Porque cuando yo voy a arrendar un local comercial, las preguntas son completamente las de vivienda, o en las oficinas, o en las fincas, o en las lotes, porque muchos de ustedes se especializan en diferentes sectores. Nosotros tenemos aquí en Medellín gente especialista, por ejemplo, en fincas, y en fincas en el oriente antioqueño o en el suroeste, no sé, y son especialistas y todo lo que pase por ahí son personas realmente muy profesionales que conocen la zona, conocen todo y le dan muy buena asesoría al cliente. Lo segundo, no podemos hacer preguntas iguales en ventas, en arriendos o en avalúos. Son distintas. No podemos, las preguntas pueden ser distintas en nuevos o en usados, ¿cierto? Por zonas de la ciudad importantísima. Y aquí tenemos que saber de ubicación, de rutas de buses, que es tan importante, de impuestos, de estratos sociales, de legislaciones especiales, de seguridad, de conexión, en fin. Por niveles socioeconómicos, socioculturales, muy distinto. No es lo mismo una persona que viva en una vivienda de $100,000 a una persona que vive en $1,000,000. Nosotros tenemos aquí cerca de Medellín, en la vía del aeropuerto, casas que son generalmente casas de 3, de $4 millones. Las cosas impresionantes. Ese es un tipo de personas diferente, que tienes que llegar de una manera diferente. Lo otro, no es lo mismo las preguntas para jóvenes, para adultas o para pensionados, porque sus necesidades, sus expectativas, su dinero es diferente, sus recursos son diferentes. No es lo mismo con familia, con parejas o solos. Fíjense y verá que cuando organizamos las preguntas, tenemos que entender quién es mi cliente y no puedo hacer lo mismo con todos los clientes como tal. Y lo otro que es muy importante es los inversionistas. Las preguntas para los inversionistas son completamente distintas a las personas que van a vivir en ese inmueble como tal.
Ahí hay pues una clasificación de tipos de clientes como tal. Había un libro por allá en los años 80, que tal vez algunos de ustedes lo conocieron, porque un autor americano, que se llamaba Cállese y Venda. Ese libro, como cosa curiosa, aquí en Colombia volvió a salir hace un par de años y se llama así, Cállese y Venda. Yo creo que eso se transformó y ahora es Pregunte y Venda, porque el silencio también es una forma de hablar. La gente está cansada de que le hablen y le hablen y le hablen a los loritos vendedores. Pregunte y venda. ¿Recuerdan el switch? ¿Recuerdan el switch? Entonces, el trabajo es descubrir. ¿Cómo lo descubrimos? Entonces, vamos a trabajar cómo descubrimos el switch de compra o las razones de compra. Cuando uno descubre las razones de compra, detrás de las razones de compra hay uno por allá escondido, que es el switch de compra. Tómese 2 tazas de café con el cliente antes de mostrar los inmuebles. Siéntate con el cliente. Siéntate, no salgas a mostrarle inmuebles. Pregúntale al cliente qué quiere, por qué, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, todas las cosas. Para entender realmente esos 2 tintos es la oportunidad que te da de quedarte media hora, 40 minutos conociendo al cliente a ver realmente qué es lo que quiere. Porque la efectividad también depende de lo asertivo que seas con la necesidad del cliente. Si le muestras, al cliente, ahí hay un problema que hay que descubrir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que indagar? ¿En dónde? En la segunda fase. Recuerde que estamos en la segunda fase de la venta consultiva, el cuadrito rojo que les mostré en el diagnóstico. Cuando hay venta consultiva, hay una metodología que determina 7 factores críticos para determinar las posibles razones de compra del cliente y para saber si somos una opción o no. Porque uno debería llegar a entrevistas de venta con el cliente, donde le diga al cliente muy rápidamente, oiga señor, oiga señora, yo no tengo ese inmueble, yo no le puedo conseguir, muchas gracias, hasta luego y punto. Y ya. Y no empezar después de 8 o 10 inmuebles a decir, ay, el cliente compró otra cosa completamente distinta. Entonces, los aspectos a indagar básicamente es lo siguiente. Eso se llama factores situacionales. Lo primero, la situación actual del cliente. Se las voy a dar en detalle. Recuerden que esto les queda a ustedes, se los mandamos en un PDF y alguna cosa para que no tengan que escribir y se concentren en esto. ¿Cuál es la situación? La primera pregunta, ¿es para comprar o es para arrendar? ¿En qué zona lo busca? Esto es una de las preguntas más importantes que hay que hacerle al principio, porque esa ubicación geográfica es absolutamente fundamental, sobre todo en vivienda. La gente no quiere vivir en cualquier parte de la ciudad. No es lo mismo el centro de la ciudad, no es lo mismo el norte, no son lo mismo los barrios populares, los barrios altos, no son lo mismo los barrios donde el acceso sea alto, ¿en qué zona lo busca? ¿Por qué? Porque ahí pueden estar el trabajo, el estudio, cerca a la mamá, porque le gusta, porque nació allá, porque quiere sentirse que cambia de estatus social, o en cuál le gustaría. Y siempre buscar el porqué. De todas esas preguntas es muy importante buscar cuál es el uso que le dará al inmueble. Por ejemplo, en un local comercial. Él me pide un local comercial y yo le digo, no, es que yo quiero un local comercial para bueno, le pregunto el uso y me dice, para un asadero de pollos. Ah, un asadero de pollos. Y yo le estaba ofreciendo en un centro comercial cerrado. No, es que yo lo quiero un local afuera o un local adentro de un centro comercial o voy a tener una bodega. Resulta que esa bodega tiene que tener unas alturas, va a almacenar químicos, tiene que ser un proceso de refrigeración, ¿cierto? O usted va a comprar para arrendar porque es un inversionista. ¿Cuál es el uso que le dará al inmueble? Lo segundo, ¿lo quiere nuevo o lo quiere usado? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántos baños? Y ahí depende de la composición familiar, ¿cierto? Si yo vivo solo, pues tal vez no querré 3 habitaciones, pero se lo tengo que preguntar a él. Puede que me pida 3 habitaciones porque los 2 hijos vienen de vacación, bueno, en fin, todo eso. ¿Algún metraje aproximado? La gente no sabe metrajes. No saben, ni siquiera los asesores inmobiliarios saben. Nosotros en la Loja de Propiedad Raíz de Medellín tenemos unos salones para las capacitaciones cuando las hacíamos presenciales. Y yo le preguntaba a grupos de 30 personas que generalmente asisten a los cursos, digo, ¿cuántos metros tiene este salón? Nadie sabe. Entonces uno
La gente dice, no, es que yo quiero un apartamento de 85 metros. 85 metros, en 85 metros cabe cosa. Aquí están sacando apartamentos de 50 metros, de 45 metros, es increíble, de 3 habitaciones. Dice uno, ¿dónde lo meten? O puede que por sus necesidades o por sus recursos lo quiera más grande. ¿Qué tipo de zonas comunes? Esto tiene que ver mucho tal vez con su familia, con sus deseos. Los juegos, canchas, fútbol, basquetbol, en fin. Si tiene o no tiene piscina, el tema del clubhouse. ¿Lo quiere en pisos altos o lo quiere en pisos bajos? Porque hay gente que no le gustan los pisos altos y hay gente que no le gustan los pisos bajos. El tipo del ascensor, lo quiere con ascensor, sin ascensor, a ras de piso, en piso intermedio, pero resulta que la persona tiene una persona en su familia que maneja silla rueda, tiene que ser a ras de piso. Tipos de parqueaderos, en línea, 1 o 2 parqueaderos, cubiertos, descubiertos, tipo de cocina, grande, pequeña, abierta, en fin, miren la cantidad de detalles que nosotros tenemos. Cuando hablamos de usados, la antigüedad del inmueble, hay gente que dice, no, a mí no me ofrezcas más de 15 años, porque hay que cambiar la tubería, porque pone viejo todo, no sé. El estrato social es muy importante, hay gente que quiere los estratos altos, hay gente que quiere los estratos medios, por el tema de los impuestos. Los tipos de vecinos, no les gustan las discotecas, no les gustan los parques, no les gusta al lado del estadio, no, rutas de bus es muy importante, porque la empleada del servicio se transporta, el marido o los hijos que vienen del colegio, de la universidad, entonces tienen que quedar cerca, sitios cercanos que puedan manejar, porque la señora quiere ir a misa todos los días y que la iglesia le quede cerca, o los supermercados, o un centro de salud, en fin, que las exclusiones es muy importante, que no está dispuesto a que esté por ahí algo, ¿cierto? No, es que yo no quiero en la zona, nosotros tenemos aquí en Medellín unas zonas, por ejemplo, de discotecas, y la gente no quiere estar cerca de esa por el ruido y las dificultades que tienen todas las noches. Esa es la situación actual. Preguntar sobre características o especificaciones típicas. Por ejemplo, ¿qué características está buscando? O si le interesa. Hay que buscar muchos detalles. Eso se complementa con la anterior. ¿Qué es irrenunciable? Vea, es que si no tiene 2 parqueaderos, no me interesa. Es que si no tiene piscina, no me interesa. Es que, y entonces la gente dice, yo hay cosas que puedo renunciar porque uno no encuentra el inmueble perfecto, pero hay cosas que no. Si tiene necesidades específicas no cubiertas, lo que les decía ahora del ascensor. No, es que yo vivo con mi mamá y mi mamá tiene 85 años, tiene dificultad en la movilidad y no puede tener escaleras en ninguna parte porque de pronto se cae, ¿cierto? Y hay una pregunta clave en esto que siempre hay que hacerla. ¿Cuál es la característica más importante que usted busca? ¿Cierto? Y de ahí se resuelven muchas cosas. Fíjense, de verdad que yo me estoy aproximando a las razones de compra del cliente. Lo otro que tenemos que preguntar, lo llamamos dentro del factor situacional, los problemas. Si tiene algún problema con su inmueble actual, hombre, sí, es que yo tengo una dificultad con el ruido, con la seguridad, por ejemplo, porque aquí hay, roban mucho, en fin, o acaban de poner una ruta de buses, una central de buses, insatisfacciones de cualquier naturaleza, dificultades, el tráfico, la cercanía, ¿qué problemas tiene? Porque cuando una persona va a cambiar de inmueble, uno le tiene que preguntar si tenía algún problema con el inmueble anterior, o gente bullosa, por ejemplo. Aquí eso se ha regulado mucho, pero era gente que hacía fiestas hasta las 6 de la mañana y no dejaban dormir a toda la urbanización. Ese tipo de cosas hace que la gente se mueva. Los planes, este es otro factor situacional. Usted va a comprar por inversión o para vivir en el inmueble. Y es absolutamente distinto hablar con un inversionista que hablar con la persona que va a ocupar el inmueble. ¿Quién ocupará el inmueble? No, es que vea, lo voy a arrendar. Eso es para una hija mía, es para un hermano, o yo voy a vivir en él, ¿cierto? Y esto es muy importante para cuando lo necesita. Entonces, si es un proyecto nuevo, tienes que determinar cuándo entregan el proyecto. Y ahí vienen los problemas que el proyecto no se entregó a tiempo y entonces la persona dice, pero usted está seguro que me lo entregue en diciembre porque yo me caso en diciembre. Y usted le dice, sí, se lo entregue, resulta que lo entregaron en marzo. Y bueno, tiene todos los problemas. O cuando el inmueble está ocupado o el dueño del inmueble dice, lo necesito entregar o lo necesito vender rápidamente y ahí hay
un tema de que tiene que desocupar y tiene que irse para el otro. Recursos, este es muy importante porque tiene que ver con el bolsillo, todo lo relacionado con la inversión. Siempre hablamos de inversión, de qué rango de inversión lo está buscando. A mí el tema de precios no me gusta porque la gente está invirtiendo. ¿Cómo será la forma de pago? Esto es importantísimo, la forma de pago. ¿Es con recursos propios o con crédito? Porque ahí yo no puedo comprar de contado. No, dependo de un crédito con el banco. No, dependo del préstamo de la empresa. No, que tengo que eh, vender 100 cerdos. Tengo 2 camiones, tengo una finca en no sé dónde, en el inmueble que estoy eh, viviendo lo tengo que vender primero. Ojo que esto es muy, muy importante porque se me puede volver una opresión. Las decisiones, este es el mapa de las decisiones, cómo deciden, cómo es el proceso de la compra, quién lo acompañará en la decisión, quién toma la decisión, cuál es el rol de esa persona en la decisión. Porque muchas veces las personas son como unas avanzadas del ejército, primero van unas a ver si les gusta y después se llevan a la persona que decide, después se llevan a la familia, a los hijos, después entran las tías, después entran el arquitecto, después entra el abogado, y eso son idas y idas y idas, o llegan una cantidad de gente impresionante allá, 4, 5, 6 personas, y uno no sabe con quién hablar, y es muy importante clarificar eso porque siempre hay roles especiales en esos grupos. La competencia, no les dé miedo preguntar qué otras alternativas tiene, que haya visto, dónde las ha visto, evaluar lo que ha visto porque me dicen, no, es que yo tengo listo el apartamento que queda 5 cuadras allá. Entonces yo tengo que decirme, ¿y qué le está faltando para hacer eso? ¿Cierto? Entonces, pregunten a ver si es coherente con lo que le dice, porque le dice, no, yo me encantó un apartamento en el norte, pero esa persona me está pidiendo un apartamento en el sur. Y eso es una incoherencia que yo la tengo que resolver. Nuestro dilema realmente es que nosotros podamos hacer en alrededor de 15, por decir alguna cosa, 15 preguntas claves que usted conozca los aspectos más importantes del cliente. Usted tiene que determinar, porque las preguntas más importantes se hacen al principio. Usted tiene preguntas vitales, absolutamente estructurales, unas preguntas complementarias, unas preguntas para después y unas preguntas que no debe hacer. Las preguntas más importantes se hacen al principio, porque es lo que te marca la ruta de compra o no compra de parte del cliente. Entonces, quiero que se lleven este mensaje los que estén anotando alguna cosa más. Los clientes necesitan menos vendedores que les vendan y más asesores que les ayuden a comprar. Eso es lo que piden a gritos los clientes. Los clientes me dicen, gritan, no me hable más, no me diga, no trate de meterme ese apartamento, no trate de meterme ese inmueble. Piense en mí. Eso es lo que tenemos que hacer, que es la seriedad de la venta inmobiliaria. Entonces, en ventas, lo simple y lo básico es lo que vendemos, pero es lo que no hacemos. El poder de lo simple. El poder de lo simple es establezca una relación de confianza con el cliente, sea muy querido con el cliente. Lo segundo, conozca al cliente, pregunte, indague. Después de que ya sepa qué quiere el cliente, qué le mueve y si encontró esas razones de compra, ese switch de compra, trabaje sobre eso que el cliente quiere, en esos 2 cables eléctricos en el switch. Y así el cierre se dará por naturaleza. Los cierres se vuelven más efectivos cuando tú le encuentras al cliente esas razones para comprar como tal. Los clientes tal vez no recordarán lo que usted les dice, pero nunca olvidarán cómo los hace sentir. No hay nada que incomode más a un cliente que una persona hable, muestre, mira y le interprete lo que... No, yo le tengo lo que usted necesita. No, es que usted no sabe qué necesita. Los clientes reconocen y apoyan profundamente a los asesores que se interesan por ellos. Interésate por tu cliente, que finalmente tu cliente se va a interesar por ti. Voy a terminar con esto. Los 5 pilares básicos en la gestión de ventas sobre el hacer. Esto no tiene que con el ser. El ser es fundamental, pero es sobre el hacer, simplemente como concepto. 5 pilares. Lo primero, la capacitación es el pilar fundamental del éxito de un vendedor. La capacitación es el conocimiento de lo que yo vendo, el producto y todo lo que tenga que ver, desde lo jurídico, desde lo financiero, desde lo legal, desde lo constructivo, desde el diseño. Esa es la base
del éxito de un vendedor. Después viene el entrenamiento en ventas, que es las habilidades para vender. Todo lo que tiene que ver con venta consultiva, con prospectación, con manejo de objeciones, con conocer esto que estamos haciendo, la razón de... Lo otro es, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan para salir a abordar el mercado? Eso llamamos estrategias, que es en Colombia una de las mayores dificultades de todos los equipos de venta. Trabajan sin estrategias. Después viene la ejecución, que es el momento, la verdad, es el momento de contacto con el cliente. Los equipos de fútbol, ahora que estamos con el Mundial, los equipos de fútbol trabajan toda una semana para un partido de 90 minutos. Nosotros en el pilar de la ejecución es donde ganamos o perdemos los negocios. Los 3 pilares anteriores es preparación. Y lo otro, el quinto pilar es la retroalimentación y es cómo lo hacemos mejor. ¿Cómo lo hacemos mejor? Porque siempre lo podemos hacer más. Siempre podemos aprender de la situación anterior como tal. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Creo que me pasé unos minuticos, pero hay que hacerlo corto. Muchas gracias a todos por su asistencia. No los veo, sé que están ahí. Muchas gracias a Sila, a Jorge nuevamente. Espero acompañarlos en otra charla. Yo no sé, Jorge, si hay algún tipo de pregunta o alguna conclusión especial o si alguien tiene alguna inquietud. Sí, Eduardo, pues, wow, en realidad, qué increíble todo esto que hemos aprendido el día de hoy. Personalmente, pues he tomado algunos apuntes y recalcar que pienso que la mayoría de personas deberíamos siempre de tomar en cuenta, ya sea a lo personal o con nuestro equipo de trabajo, ¿no? Entre las 3 preguntas claves que tú les decías, ¿no? ¿Por qué no vendemos más? ¿Dónde y por qué se pierden los negocios? ¿Y qué necesito para vender más? Me pareció súper interesante en realizar eso. Y las 4 fases de la venta consultiva, ¿no? Que era la confianza, la recopilación de información, el recomendar y el acuerdo, el cierre. El acuerdo y el cierre. En realidad creo que es un complemento perfecto para todos poder ahí tratar de cerrar los negocios y llegar y generarnos la confianza de nuestro cliente, que es lo fundamental. Nosotros en realidad somos, y de ahí es donde parte todo el eje de todos nuestros negocios, desde la confianza. Quién eres como persona y cómo lo tratas, te van refiriendo en realidad, pues, y ese creo que es el pilar fundamental en todos. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de alguien que quiera? Yo no veo el chat por aquí, a ver, para que Jorge me ayude. Tengo una pregunta de Giovanni López. Dice, en el proceso de recopilar la información y hacer preguntas para diagnosticar, la mayoría de veces toca orientar los deseos del comprador a la realidad de su deseo presupuesto. La gente desea todo por poco presupuesto. ¿Qué cuidados debemos tener para no perder al comprador al recomendarle que lo que desea no es de acorde a su presupuesto? Pues a veces interpretan que el asesor quiere venderle a mayor costo para ganar más. Bueno, interesante la pregunta y ahí hay 2 cosas importantes. Yo se lo digo por mi propia experiencia en ventas. Voy a cumplir 40 años en ventas toda la vida. A mí me molió el mercado, trabajé con las compañías. Yo aprendí a trabajar con compañías donde los precios eran los más altos del mercado. Entonces el precio siempre para mí fue una parte que no podía manejar. Y yo estoy absolutamente convencido de lo siguiente. La gente no compra por precio. Y les voy a decir la gente por qué no compra por precio. Porque el precio es un arma de negociación del cliente. Porque recuerda que al final el cliente está haciendo una negociación y los clientes, todo lo que traten de argumentar para bajar el precio está en beneficio propio. Y ellos dicen que está muy costoso y que no sabe que si no cree que es el COVID y que la situación económica y que es eso tan costoso, porque son lo que hablamos ahora, las armas de negociación. Entonces nosotros tenemos que sacar de nuestra negociación el precio, pero dejarlo como un elemento muy importante. Si a ti te parece que el precio es lo más importante para el cliente, pregúntale de entrada al cliente. Aquí puedes romper todos los paradigmas y le puedes preguntar, que es una pregunta que nosotros hacemos en la venta técnica. ¿Usted compra por precio, por calidad o por servicio? Porque yo le tengo que preguntar al cliente, ¿para usted el precio es un monto aproximado o es un límite? Ahí es donde nosotros tenemos, el cliente dice,
yo no le puedo pagar más de $150.000. No le puedo pagar ni un peso más. Ah, bueno, yo ya sé qué es eso. Y después entramos en la negociación, porque es que también le ofrecemos a los clientes de $180.000 o $200.000 como tal. La gente no compra por precio porque cosas por precio usted le puede encontrar. Supongamos que ese cliente está en $150.000 buscando un inmueble y usted le puede mostrar todos los inmuebles por debajo de $150.000, pero están feos, mal tenidos, en zonas de la ciudad que no le interesa, que no cumplen sus expectativas ni desde lo psicológico, ni desde lo social, ni desde todo eso que vimos ahora. Y el cliente dice, no, 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 eso ni regalado, ni regalado. En cambio, hay otros clientes que dicen, yo tenía $150.000 para comprar ese inmueble, me salió un inmueble de $170.000, yo me voy a buscar la plata y lo compro. Entonces, cada cliente es distinto, pero es muy importante dentro del, digamos, del entrenamiento y de la actitud hacia los clientes es entender que el precio hace parte fundamental de la venta, pero no es lo único. No es lo único, ni es lo que marca la diferenciación. Ahora, si el cliente piensa que el asesor inmobiliario le está cobrando más de la cuenta, ya es otra cosa distinta. Aquí nosotros en Medellín tenemos el siguiente dilema. ¿Cuánto vale un inmueble? Es una cosa. ¿Cuánto vale un inmueble? Entonces, ¿quién lo dice? ¿Lo dice el cliente? Ah, no, el cliente le parece que eso es un palacio. Lo dice el comprador ha visto tantos que le parece normal, o lo dice el vendedor que está interesado con eso. Y yo siempre les sugiero, sobre todo en los cursos de la lonja, que hagan un avalúo comercial. Un avalúo comercial en Colombia vale muy poquito y que no sea ni el cliente ni el vendedor. Un inmueble debería tener siempre, como lo tiene un producto, una ficha técnica, debería tener por un evaluador profesional, ¿cierto? Donde haya un punto de partida, porque siempre los clientes piden más de la cuenta y ahí es donde nosotros tenemos el problema. Ahora, si un asesor inmobiliario sabe que ese inmueble está fuera del mercado y es consciente que está fuera del mercado, no lo reciba, porque se va a encartar con él, porque es que no lo va a vender como tal. Entonces debe haber también una coherencia entre lo que vale el inmueble y la expectativa del cliente. El negocio nos toca acercar esos dos cables que se pone tenso y por eso se los digo, se pone muy tenso cuando está cerquita, porque cuando ya está cerquita, el cliente saca la última arma de negociación y eso está muy costoso, o le voy a pagar de esta manera, o necesito un descuento especial, porque es un arma de negociación. Por eso la información contrarresta las armas de negociación. ¿Alguna otra pregunta, Jorge? Perfecto, Eduardo. Comparto totalmente contigo, pues en realidad yo también lo hago de esta manera, con un análisis comparativo de mercado, con un avalúo previo, se les presenta a todos los clientes, pues y así nos evitamos inconvenientes. Y más que nada, Así es. evitamos perder tiempo y perder una venta. Tengo una persona, no sé si desea, puedo habilitarle el micrófono, que es Lorena Brito, que está levantándonos la mano. Yo puedo Si ver es que ¿puedo ver los participantes en la pantalla? no, estás como panelista, pero me sale, ahora Ok, lo acabo no hay de, problema. no sé Para si ver a Lorena Isabel. desea escribir por chat Ok. o mientras tanto, déjame te reviso si había otra pregunta adicional. Bueno, pues en el chat todo el mundo felicitándote, saludos desde Salvador, desde Ah, Ecuador, gracias. muchas personas, pero también vi aquí una pregunta. ¿Cuánto tiempo se recomienda? Esto es de Jaime Cadavid. ¿Cuánto tiempo se recomienda tomar entre la entrega de la propuesta y la consulta de la decisión? Jaime, amigo mío, muy querido de Medellín. Supe ahora, me escribió que iba a estar en la charla. Tiene que ver con el seguimiento, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo mientras presento la propuesta del seguimiento? ¿Así lo entendí? Pienso que sí, exacto, desde la propuesta del seguimiento. Ok. El seguimiento debe ser acordado con el cliente, porque también muchos clientes se cansan del tema. Yo tengo que saber primero si le hago seguimiento a la propuesta o no. No hacerle seguimiento a opciones muertas. Eso es lo primero. Lo segundo es entender qué pasa después de que el cliente está conmigo, si el cliente tiene otras opciones, si el cliente tiene que pensar,
si el cliente decide con los recursos porque tiene un crédito, si tiene que vender primero su apartamento, si va a vender 100 cerdos o 3 camiones o una finca, ¿cierto? Uno va digamos, estimulando la negociación y se gana la confianza del cliente, Jaime. Entonces, lo que uno tiene que hacer es un seguimiento periódico, pero acordado con el cliente, saber qué pasa. No, el cliente te dice, no, llámame Jaime en 15 días, porque voy a hacer una cosa con el banco, tengo que vender esto. A los 15 días yo lo llamo, ¿cierto? Cuando el cliente se empieza a negar sistemáticamente, yo debo utilizar otros recursos de comunicación, sea el WhatsApp o sea el email. Y decir, estimado Jorge, quedamos en la reunión pasada de que íbamos, te llamaba dentro de 15 días, te he puesto un par de mensajes y no me has respondido, dime si quieres que sigamos con el proceso. Porque uno no puede quedarse, uno tiene que cerrar los ciclos. Cerrar la venta también es un buen no. No dejen negociaciones abiertas para que uno no diga, no, es que tengo un mundo de cosas cotizadas y no me salen. Entonces yo creo que eso es importante. No hay una fórmula para decir cuánto, no. Uno mira, el interés del cliente es también tu interés. Si el cliente no está interesado, acuerda con el cliente si le hace seguimiento. Cuando uno le dice al cliente, mire, Jorge, si quieres te llamo en 4 o 5 días, ¿te parece? Y dice, no me llames. No, déjame, yo te llamo. Dejo que lo llama. Ya me está diciendo, no me llames. Entonces uno tiene que interpretar ese lenguaje también del cliente. Le puedo poner después una nota, un WhatsApp, un email, diciéndole, seguimos interesados en el tema, aquí tengo otras opciones o alguna cosa. Si el cliente sistemáticamente se niega a contestar y todo, es un cliente que no está interesado. Probablemente lo más seguro es que no está interesado y hay que cerrar el ciclo de ese tema. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Matías desde Uruguay. Dice, buenas noches, Eduardo, le escribo desde Uruguay. ¿Considera que la forma de comprar, la forma de preguntar cambió con el avance tecnológico? ¿Los ve más acotados de los procesos debido al rol de la información nutrida que tienen los usuarios o va a depender de la franja donde se encuentre el cliente? La forma de preguntar y de indagar ha cambiado mucho. Y nosotros como vendedores la hemos llamado y la hemos vuelto fría. ¿Por qué la hemos vuelto fría? Las personas jóvenes no les queda muy difícil entender que es que el WhatsApp existió toda la vida. Yo vengo de la vieja guardia de la entrevista personal. Fuimos entrenados, íbamos a todas las citas, mirábamos al cliente, le dábamos la mano, interactuábamos, rayamos, miramos, ahí está. Ahora se ha vuelto una comunicación muy personal, es la comunicación actual del WhatsApp. El WhatsApp es maravilloso para muchas cosas, pero te lo voy a decir de esta manera, desde mi perspectiva, porque es una perspectiva, una persona joven tal vez tenga otra perspectiva. No hay como mirar al cliente a los ojos. No hay como tener una cita con los ojos. Uno puede obtener información a través del WhatsApp o a través del teléfono. Todos los medios de comunicación sirven, pero hay un momento de la verdad donde tú tienes que, bueno, cuando nos quiten el tapabocas, la expresión no verbal, la comunicación no verbal, que está básicamente relacionada en la boca, en la sonrisa, en la expresión con la combinación con los ojos, es importantísimo leer al cliente, determinar sus emociones, porque muchas personas revelan sus emociones para entonces la información es, uno puede hacer venta consultiva por WhatsApp. Ah, sí, claro, si el cliente lo quiere. Pero lo que uno le tiene que decir al cliente es, quisiera una charla personal. Bueno, hoy estamos en pandemia complicado, ¿cierto? Pero digamos que pasa la pandemia. Quisiera una charla personal y quisiera una charla personal por esto y esto y esto y esto y esto. Ah, que no se puede la charla personal. Bueno, entonces hagamos una charla telefónica. Pero lo más importante, y hay una cosa que no estamos utilizando, las videoconferencias. Cada asesor inmobiliario tiene que tener una sala de videoconferencia. Primero, hoy son gratuitas. Segundo, el que quiera una sala propia, compra Teams. Teams vale $5 mensuales, $5 mensuales. Y te queda una sala donde la puedes grabar, donde las puedes personalizar, donde invitas a la gente a una sala. Yo compré una sala para mí en mi proceso de consultoría y entrenamiento. Y tengo Teams, pero mire, estamos trabajando por una sala Zoom y ahí en salas distintas. Entonces,
si la presencialidad no se puede hacer, lleva al cliente a una sala de videoconferencia donde las cámaras se prendan y ahí interactúas de una manera muy distinta. Genial, Eduardo. Una pregunta adicional que va bastante relacionada en realidad con lo que nos acabas de mencionar desde El Salvador. Katia Ramos, ¿cómo hacer una entrevista con el cliente y las preguntas si no tienen tiempo? ¿Creen que es la misma calidad hacerlo por videollamada en lugar de hacerlos físicamente? ¿Has tenido estos casos? Todos los días. El cliente no tiene tiempo de que un asesor inmobiliario le hable hasta el cansancio. El cliente se interesa por el asesor inmobiliario cuando le hace preguntas inteligentes, cuando le hacen preguntas que muevan el corazón y muevan el cerebro y muevan la emoción, donde yo pueda preguntar, indagar, preguntarle sobre su entorno familiar, su entorno social, que hablemos de su negocio si está buscando un local, que hablemos de una finca, de un lote porque va a construir, de una bodega porque va a poner. Entonces, digamos, podemos utilizar muchas cosas. Yo creo que la comunicación en el mundo cambió radicalmente, cambió radicalmente. Yo llevo año y medio sin dar un solo seminario presencial, cuando la totalidad de los seminarios míos eran presenciales. Y el mundo no se acabó, ¿no? Hoy facturo más como cosa curiosa en la virtualidad que en la presencialidad. Porque mire, hoy estamos aquí reunidos y hay 8 o 10 países, de todo, de El Salvador, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de todas partes, a través de la tecnología. Yo no los he visto ahora por alguna razón, tal vez no sé si ustedes me ven, pero esto es tan importante porque es grande, es masivo, todo el mundo tiene sistemas, son muy pocas las personas que se niegan a las videoconferencias, la gente aprendió, los abuelos, hoy la videoconferencia fue la salvación para ver los nietos y sus hijos, ¿cierto? Entonces yo creo que los medios que utilizan, a mí lo más frío que me parece es WhatsApp, lo más frío de todo, porque no hay una comunicación verbal de sonido. Ahora, a mí me gusta que la gente me mande en los negocios audios, pero recuerda que por WhatsApp también puedes hacer videoconferencias y caben 4 o 5 personas. Por aquí caben pues cientos de personas. Entonces, invitemos a la gente a prender las cámaras. Recuerden que nosotros tenemos el control de la entrevista y nosotros invitamos a la gente a prender la cámara y nos interactuamos y nos reamos y nos veamos y veamos todas las expresiones. Si el cliente no tiene tiempo, ¿qué es tener tiempo? Al grano, como dicen, no, yo decido así, listo. ¿Cómo quiere que le dé la información? Dígame qué es lo que necesita exactamente. Y entonces, listo, yo hago lo que usted quiera. Poco tiempo, pero dígame qué necesita. Y le empiezo a hacer las preguntas. Y cuando yo hago preguntas, el cliente no tiene afán, porque el cliente ve que tiene un asesor que se está interesando por él. Pero si a mí me dice que usted me tiene 5 inmuebles y que me va a utilizar toda la mañana para mostrarme 5 inmuebles y no me ha dicho siquiera, no me ha descubierto las razones de compra, yo no tengo tiempo para eso. No sé si te queda clara esa respuesta. Perfecto, genial, Eduardo. Pues nuevamente te agradecemos por tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia, el transmitirnos el día de hoy. Con varios países estamos conectados: Brasil, El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina. En fin, se Qué me puede ir bueno. uno. Les pido mil disculpas. Pues les agradezco a todos. Te agradezco a ti por tu presencia. Un agradecimiento especial a Sila Jóvenes, a todo este equipo maravilloso que hoy ha hecho que estemos presentes y poder compartir esta grata experiencia y tus conocimientos con todo el público. Pues en realidad, mil gracias y hasta una próxima, Eduardo, que esperemos sea pronto también por volvernos a reunir y poder compartir con todos nosotros. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a Sila. Muchas gracias a todos los participantes. Cualquier inquietud, me escriben, me llaman, me ponen un mensaje. Tomen ese par de libros que es importante para su actividad, léanselos bien y espero que tengan muchos éxitos y me prometen que van a ganar mucho billete. De eso se trata. A todos, muchas gracias. Así será. Feliz noche para todos. Cuídense.